obviamente el programa de hoy está absolutamente dedicado a todo este proceso electoral que estamos viviendo. Así que bueno, digamos, para ello tenemos un invitado que nos va a ayudar a seguir pensando y procesando todo esto. Me estoy refiriendo a Pablo Méndez, con quien vamos a conversar hoy. Él es doctor en filosofía, investigador del CONICET, licenciado en ciencias políticas y es docente también de la Universidad Nacional de Lanús. Y es autor de un trabajo que dio a conocer hace muy poco tiempo, que se llama Milei y la batalla por las ideas. Así que bueno, lo estamos saludando. Buenas noches, Pablo. Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. ¿Qué tal, Liliana y Marco? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por el espacio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Pablo, obviamente estábamos charlando con Liliana antes de empezar la conversación con vos sobre todo este proceso electoral y las vicisitudes que se van dando. Y pensábamos justamente, ¿no?, en este proceso electoral que estamos viviendo los argentinos desde agosto, ¿no?, donde irrumpe o aparece más visiblemente lo que podemos pensar como el huracán Milei, sí, hasta este octubre, en donde se producen una cantidad de saludables modificaciones en el proceso electoral, y queríamos entonces preguntarte a ver cómo ves vos este intenso proceso que tiene la vertiente electoral por un lado y la vertiente económico-social por la otra, ¿no? Así que bueno, si te parece, podemos arrancar con las primeras reflexiones que se te ocurran sobre esto. Vamos a empezar por la vertiente electoral, si te parece, o por más que la vertiente electoral, que está conectada con una serie de cambios que se están dando en el sistema político, que el sistema político, tal como lo conocemos, tal como se configuró a partir del 2008, de la famosa crisis del gobierno de Cristina Kirchner con el campo, de la famosa 125, allí se reconfiguró, se configuró un sistema político que hoy en día está en transformación, que está crujiendo, que está moviendo todo el ruido y todas las chispas de lo que tiene la reconfiguración de un sistema político. Vamos a ver, actores, un nuevo tablero, actores moviéndose para un lado y para el otro en ese tablero. Y a mí me parece que de cara, si hablamos puntualmente de lo electoral, de cara al balotaje, la disputa para mí va a ser la siguiente. Creo que esto lo vimos el domingo a la noche. ¿Cuál va a ser el clivaje que se va a instalar de aquí al balotaje? Y hay una disputa ahí. Una es kirchnerismo ante kirchnerismo, que fue la que traía Patricia Bullrich y que ahora toma Milei, y algunos referentes de Juntos por el Cambio, aliados ya claramente con La Libertad Avanza. Y el otro clivaje, que lo vimos claramente en el discurso de Massa y en discursos de distintos referentes de Unión por la Patria, es, digámoslo así, porque no es un clivaje un clivaje que puede tomar distintas definiciones, pero sería convivencia democrática y el límite que está más allá de eso. Es el límite que está más allá de eso, algunos lo pueden llamar autoritarismo, fascismo, amenazas a ciertas reglas de convivencia. Lo que me parece que se está jugando es ese clivaje, esos dos clivajes, cuál va a instalarse entre el electorado y por cuál se va a orientar el electorado. Sí, claro, está bueno esto que decís. Se me ocurre también que por debajo de este clivaje que mencionás vos y de esto que se manifiesta en la lucha electoral, también hay otras cuestiones más históricas que se comenzaron a jugar hace tiempo, que vos las mencionás justamente en tu trabajo, y que son interesantes en términos de otra batalla que se está dando así, se me ocurre, como la contabas vos, que tiene que ver entre las ideas del liberalismo extremo frente a lo que se pueden llamar, o ellos llaman, el estatismo, ¿no?
Batalla que se viene desarrollando, como vos contabas, hace muchísimos años, no solamente en los últimos 3 o 4, ¿no? Es exactamente el punto que me parece que hay que prestarle atención en estos momentos. Si hoy uno escuchaba el discurso de Bullrich, o los discursos que viene dando Milei, ellos ponen en este clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, al kirchnerismo lo ponen como el punto cúlmine de un proceso de decadencia que vendría atravesando en la Argentina desde hace 100 años, ¿no es cierto? Cuyo hilo común, más allá de que en 100 años hemos tenido distintas formas de gobierno, hemos tenido dictaduras, hemos tenido gobiernos democráticos orientados por distintos colores políticos. Bueno, la idea que se juega acá es poner todo en un mismo costal, donde todos parece que son lo mismo, más allá de que hayan sido gobiernos democráticos o dictatoriales, y lo que los une es el estatismo. O alejarse de lo que ellos denominan como las ideas liberales y republicanas. Este tipo de antagonismo, para tomar términos de Ernesto Laclau, este tipo de antagonización o de construcción del antagonista, es algo que el liberalismo argentino viene haciendo desde el derrocamiento de Perón en el 55, te diría. De hecho, no es casual que Milei invoque tanto a Venegas Lynch y a todo el linaje de los Venegas Lynch. Venegas Lynch, padre, Alberto Venegas Lynch, fue uno de los primeros aquí en Argentina, luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón en el 55, de empezar a traer a todos estos intelectuales y economistas que Milei cita, a Rothbard, a Hayek, a Mises. Fue el encargado de hacer circular, junto con otros intelectuales como Pinedo Abuelo y Álvaro de Sogaray, fueron los primeros que pusieron a circular lo que llamamos hoy en día liberales ortodoxas o neoliberales. Entonces ahí hay un hilo conductor, y no es casualidad que Milei haya invocado en el cierre de campaña, haya invocado y lo haya traído y haya tomado la palabra Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente para él de lo que es lo que llamaríamos el neoliberalismo argentino. Esto tiene toda una historia detrás, tiene toda una serie de hilos y de continuidades, y que nos permiten pensar que también que Milei no es tan novedoso o tiene un discurso tan disruptivo como a veces parece. De hecho, tiene un discurso pre-años 80 y una forma de construir al antagonista que es muy previo a los años 80. Sí, en realidad, tomando esto que vos decís, tal vez se puede decir que lo novedoso y lo disruptivo de Milei es la forma en la que se presenta él, encubriendo la antigüedad de sus planteos ideológicos, ¿no? Y también se me ocurría, con esto que estabas hablando, la antigüedad también del ejercicio de la violencia, ¿no? En este momento es verbal por el lado de Milei, pero en otros momentos, como el derrocamiento de Perón y algunos otros movimientos, fue violencia en todo sentido, ¿no? Bueno, ahí es porque hay una forma de pensar, porque lo que se está discutiendo también, y esto es interesante ver a veces las líneas liberales que ha habido en la Argentina, durante los 60 y los 70, que bueno, este artículo que vos comentabas repone un poco esas cuestiones. ¿Cómo ellos piensan la democracia? ¿Cómo se piensa la democracia de una posición liberal? Como la que proponen Milei y otros referentes de la libertad de avanzar. La democracia desde es un valor, pero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo, desde estas posiciones, es la libertad económica. ¿Sí? La libertad económica es la base, estoy hablando de las posiciones liberales, ¿no? Sí, la base de el resto de todas las otras libertades, por lo cual si vos tocás la libertad económica a través de la intervención del Estado, estás coartando todas las libertades, por lo cual estás, como diría Hayek, avanzando hacia lo que se considera un régimen totalitario. Y en ese sentido, todos pueden ser totalitarios, hasta el Papa puede ser totalitario, como lo dijo el mismo Venegas Lynch. ¿Por qué? Porque se ponen en posiciones liberales tan duras que cualquier amenaza que sientan sobre la base de la libertad de que ellos entienden que es la libertad económica, hacen que el otro sea presentado como un totalitario directamente, o un colectivista, un comunista. Ahí tampoco hacen mucha
distinción. Entonces, esa forma de construir al adversario tiene una antigüedad, digamos. No es propia del liberalismo a nivel internacional, y aquí en Argentina, como te decía, la vemos en los años 60 y 70 era lo que usaban. Lo que pasa es que en los años 60 y 70 eran economistas e intelectuales marginales. Hoy en día, bueno, tienen posibilidades, altas chances de llegar a los puntos más altos del poder. Sí. Pablo, ¿escuchaste en estos días a posteriori del domingo el intento de atraer a la izquierda y bueno, y los argumentos en relación a eso y cómo ir haciendo ahí un pastiche? ¿Qué pensás de eso de parte de Milei, de La Libertad Avanza y con estas argumentaciones que de repente pensaba en esto que vos decías, ¿no? De lo colectivo y de esta cuestión extrema en relación a lo económico como condición de todo lo otro, y esto de querer como atraer e inclusive en esta oferta de lo que sería el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Porque los de izquierda saben acerca de esto, dicen ellos, no sabemos a qué se refieren con esto de que saben. Pero bueno, ¿qué pensás de esto? Mirá, yo te podría dar la respuesta más fácil, que diría, bueno, son manotazos de ahogados, ¿no? Pero vamos a tratar de pensar la racionalidad que hay en todo esto, porque siempre me parece que es más interesante pensar a qué responde todo esto, qué racionalidad hay detrás de estos llamados tan ecuménicos, digamos, donde llamás, los zurdos van a correr y de pronto le estás ofreciendo un ministerio. Primero, pensar qué es el capital humano. El capital humano es un concepto que trae Gary Becker, que de hecho Milei lo mencionó en el último debate presidencial. Es un concepto de la Escuela de Chicago donde piensa al ser humano como portador de un capital humano justamente, en el que el ser humano tiene que invertir, tiene que valorizar, etcétera, y entra la familia, la educación, la niñez, etcétera. Y uno dice, ¿pero por qué le ofrece esto a la izquierda? Porque tiene la parte de humanidad que le damos a la economía, puede ser. Pero también hay otra cuestión, que esto que vemos, que parece tan extraño, también tiene un reflejo en la historia argentina. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Álvaro Alzogaray. Sí. Un acérrimo antiperonista que en el 89, entre el año 89 y el 91, termina estableciendo una alianza con Carlos Menem, un gobierno peronista. Sí. Cuando le preguntaban a Alzogaray, ¿por qué usted, que es un acérrimo antiperonista, termina estableciendo un gobierno, incluso puso a la hija en la Secretaría de Medio Ambiente, la famosa María Julia Alzogaray, termina estableciendo un gobierno, una alianza con un gobierno peronista? Alzogaray respondía, porque todo aquel que yo vea en el camino hacia el liberalismo puede ser un aliado, porque las propuestas de Milei son propuestas que no dejan de ser utópicas, y las utopías siempre son un horizonte para adelante. En quien yo vea que marcha hacia ese horizonte conmigo, o quien yo defina casi mesiánicamente que está marchando hacia ese horizonte conmigo, puede ser un aliado. Y en el camino, bueno, te podés aliar con Barrio Nuevo, te podés llamar a la izquierda, te podés aliar con sectores del peronismo. Tiene una racionalidad política y tiene también, me parece, la forma en que se piensa el lugar en que quiere llegar. Bueno, todo puede ser un aliado en el camino. Sí, digamos, no, pareciera con esto que vos estás explicando, la concepción de base sería: en la madre de las batallas todos los recursos son válidos y son útiles, ¿no? Sí, pero es porque, a ver, está la idea de que la Argentina liberal, con la que soñaría un Milei, un Benegal Lynch o un Alzogaray, la Argentina liberal es un proyecto a futuro, es un lugar hacia el cual avanzar. Y ahí, bueno, como no es un hecho fáctico, algo que se puede comprobar empíricamente,
como es un hecho a futuro, yo en el camino, bueno, puedo todo lo que me sirva para avanzar, avanzar o llegar a ese horizonte, esa utopía, puede ser viable y legítimo. Entonces hay algo ahí, algo entre mesiánico y utópico, que es que, bueno, todo el que esté conmigo, por el solo hecho de ser conmigo, está avanzando hacia el liberalismo, yo te lo garantizo. Es medio como ese es el mensaje, ¿no? Por eso también puede estar con lo que él llama la casta, y lo llamaba la casta hasta el día de ayer, y hoy son aliados. Porque es como que el mensaje es: vos te acercás a mí, y en este camino de Damasco que estamos recorriendo hacia la Argentina liberal, te convertís en liberal, por el solo hecho de estar conmigo. Digo, es tan simple o tan complejo como eso. Es interesante todo lo que estás planteando en términos de descripción de la puesta en marcha de un proyecto político-económico histórico, no actual solamente. Una de las preguntas que se me ocurre es cómo, qué fenómenos se pueden estar dando para que, digamos, planteos como los que hace Milei, que en apariencia desde la presentación pública y sin tener en cuenta esto que vos contás sobre la base filosófica, que en principio parecerían contradictorios y sin embargo parecen no generar dudas en sus seguidores, ¿no? Bueno, porque hay una cuestión una cuestión de doctrina e ideología, que es parte de la política, aunque a veces se reniegue de eso. Y tiene esa cuestión de el neoliberalismo, la astucia que tiene es borrar la historia y siempre proyectarse hacia adelante. Porque yo podría decir, no, lo que propone Milei o la libertad avanza, uno puede decir esto ya se propuso y ya ha fracasado. El plan de convertibilidad, la política de Martínez de Oz durante la última dictadura cívico-militar, Alzogaray cuando fue ministro de Frondizi entre el 58 y el 61, ha habido intentos de aplicar una política liberales o neoliberales en la Argentina. No es que nunca hubo liberalismo en la Argentina, no hay liberalismo desde 1930. Ha habido liberalismo, pero lo que tiene esta estrategia discursiva de decir, no, lo que falló no fue el liberalismo, no fue el modelo, no fue la economía, lo que falla siempre es la política. Si la convertibilidad falló, es culpa de la política. Si estos intentos que hacemos fallan, es por culpa de la política. Entonces la economía y los modelos económicos siempre quedan fuera de discusión, no se tocan. Siempre la culpa es de la política, de la casta, de la dirigencia política, y nunca nos podemos discutir de lo que deberíamos discutir, que es, bueno, hacia qué modelo económico estamos avanzando. Que me parece que la discusión debería pasar por ahí, ¿no? Es interesante porque ahí sí, en esto que vos estás contando, uno encuentra una continuidad histórica en las argumentaciones de los diferentes personajes, ¿no? Las de Martínez de Oz en su momento, las de Kreger Bacena en su momento, las de Cavallo en su momento, las de Macri en su momento, donde siempre la culpa sería de los ejecutores y no de la doctrina, ¿no? Que no han ido lo suficientemente a fondo, lo suficientemente rápido, ¿no? Mira, en el 58, cuando Alzogaray, que fue uno de los primeros en aplicar políticas liberales o neoliberales en la Argentina, él dice, bueno, yo lo intenté, me dieron pocos años, después me tuve que retirar del gobierno de Frondizi. Después tenés, durante la última dictadura cívico-militar, tenemos todas las políticas que aplica Martínez de Oz, de regulación financiera, tenemos todavía al día de hoy la ley de entidades financieras que viene de esa época. La ley de entidades financieras decía que viene de esa época. Y después tenés en el 83 Alzogaray volviendo a la política, fundando la UCD, la famosa UCD, y diciendo la última dictadura fue gradualista, no fueron verdaderas, eso que se aplicó no fue un verdadero liberalismo. Entonces es como que siempre el verdadero liberalismo siempre está adelante, siempre es como un horizonte. Está por venir, siempre es una cosa, adquiere como una dimensión utópica, y todo lo que pasa en la historia, todos los errores, los fracasos, no son por el liberalismo o por las ideas económicas, sino por los ejecutores. Vos después tenías, por ejemplo, a Cavallo aplicando el plan de convertibilidad en los 90,
de la Rúa diciendo convertibilidad a rajatabla. Y de hecho, cuando en la transición entre el gobierno de Menem y de la Rúa, el plan de convertibilidad no se discutía la corrupción política, se discutía que bueno, que el menemismo había sido una fiesta, etcétera, pero nadie discutió el plan de convertibilidad en el año 99, cuando fue la transición entre el menemismo y el radicalismo. Después de eso sabemos el costo que tuvo en el 2001. Es decir, siempre las tintas se ponen sobre la política, y la astucia que tiene el discurso neoliberal, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, es que quita la economía de lado, deja la economía de lado, deja la discusión económica de lado, porque ese es el proyecto de fondo. Y esto lo decían muchos referentes del neoliberalismo. ¿Neoliberalismo por qué? Porque esto es un liberalismo nuevo que aparece en los años 40, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que se empieza a expandir de Alemania, Europa, otros países europeos y Estados Unidos. Y el proyecto, hay un proyecto común ahí, que es despolitizar la economía. Que la economía no sea punto de injerencia para la política. Despolitizar la economía. Ese es el proyecto común. Despolitizar la economía quiere decir desindicalizar, que tiene toda una serie de connotaciones, ¿no es cierto? Sí, no, es interesante esto que decís porque justamente eso que queda intocado, ¿no? Y queda, digamos, las causas corridas en esto de los actores y demás, o la política envuelta siempre en este halo de la corrupción o los populismos. Y pensaba en el peronismo y en el kirchnerismo, el peronismo que viene como a poner en tensión justamente lo económico, las matrices productivas, ¿no? Viene como a intentar discutir acerca de esto, ¿no? La diferencia. Y por otro lado, esto que también decías respecto de la historia, ¿no? Como este borramiento, como si se empezara, ¿no? Como si esto nuevo, esto nunca pasó, esto es ahora, lo que pasó antes se justifica. Digo, está en discusión, empezó a haber toda una discusión respecto de muchas cosas de la historia y de posiciones negacionistas, además, en otros temas, ¿no? Más allá de lo económico también. Sí. Yo creo que lo que se está discutiendo hoy en la Argentina, que primero hay una cuestión interesante que no sé, también estaría bueno compartir otros puntos de vista, es el punto de vista que yo tengo, que ha vuelto de discusión política en la Argentina entre sectores que antes no podían intercambiar. Hay mucha discusión política. Antes uno hablaba de política con los propios y había un sector con el que había que mantener otros temas de conversación, por la famosa grieta, ¿no? O pongámosle el nombre que quieran. Ha vuelto la discusión política en la Argentina. El fenómeno Milei, como algunos lo llaman, ha traído la discusión política a la Argentina de vuelta. Hay temas de los que se puede hablar, de que me parece que también desde las posiciones, llamémosle nacionales y populares, había cierto hermetismo o cierta cierre de la discusión. Se ha abierto la discusión, hay más disposición a escuchar los argumentos del otro, del que está votando enojado, del que ha quedado postergado, al que todos los derechos y la justicia social no le ha llegado. Hay una apertura a la discusión política y eso me parece muy saludable. Y de hecho me parece que lo que se está jugando hoy, cuando se vuelve a plantear el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, el riesgo que corremos es cerrar de vuelta la discusión política. Y vos sos kirchnerista, entonces no te escucho; vos sos antikirchnerista o antiperonista, entonces no te escucho. Y eso es muy poco saludable para la democracia. Ya lo hemos vivido muchos años. Me parece que hay un desafío grande de mantener la discusión política, que eso es más allá de que a veces, hay opiniones con las que podemos estar de acuerdo o no, pero mantener la discusión política, escuchar con modestia, con humildad. Ahí me parece que hay algo novedoso en lo que es la situación actual, la coyuntura inmediata. Esperemos que se mantenga abierto, porque a mí me parece que volver al clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo va a cerrar la discusión y decir, bueno, como vos sos kirchnerista, o yo entiendo que vos sos kirchnerista, o populista, lo que fuere, no hablo con vos; como vos sos antikirchnerista o antiperonista, no hablamos. Y eso, digamos, ya me parece que no ha sido saludable. Sí, y aparte, digamos, teniendo como base esto que vos venías comentando desde el comienzo de la entrevista, que es identificar y visibilizar
el proyecto de base que tienen los planteos neoliberales es fundamental. Poder escucharse y poder discutir y poder contraargumentar con ideas para que se pueda acceder a establecer contra qué realmente hay que estar luchando hoy en día, que no es contra el que piensa un cachitito distinto que nosotros, sino contra esta otra concepción del liberalismo extremo que amenaza con desarmar las diferentes formas de convivencia social, el Estado, la cuestión colectiva, para convertirnos en el fondo en una especie de jungla, ¿no? Donde obviamente ya sabemos quiénes ganan. Cuando yo decía hoy, el proyecto de cualquier escuela liberal o idea liberal del siglo XX o neoliberal es despolitizar la economía, eso tiene como es un juego de doble cara, porque por un lado se intenta despolitizar la economía, que no se discuta políticamente de economía, que el pueblo a través de sus dirigentes no tenga injerencia en el modelo económico. El plan de convertibilidad en un punto fue eso, no se tocaba, más allá de los cambios de gobierno. Pero eso tiene otro, hoy en día con Milei vemos como la otra cara de ese proyecto, que es despolitizar la economía a costa de polarizar la sociedad. Polarizar la sociedad en el sentido de sos liberal o sos totalitario, no hay término medio, no hay tercera vía, no hay camino del medio, sos declaradamente liberal. Ese es el juego que se estuvo haciendo. Yo ahora la verdad que con todas estas alianzas que están surgiendo no sé hasta qué punto se puede mantener, pero la estrategia que planteó Milei cuando llamaba a Larreta que era socialista, el Papa que es totalitario, etcétera, era ser liberal, ser auténticamente liberal, y el que no es auténticamente liberal está en el camino del colectivismo, del comunismo, del totalitarismo. Esa forma de antagonizar es muy del liberalismo de los años 60 y 70. No es nueva tampoco. Y es muy del liberalismo a nivel mundial. Es decir, hay dos caminos nomás: o libre mercado o estatismo, intervencionismo y todo eso, toda una serie de políticas que nos terminan en regímenes totalitarios. Eso tiene todo como consecuencia una polarización fuerte de la sociedad, porque es poner a la sociedad ante dos alternativas nomás. Claro. Y en América Latina, que se ha hablado tanto también en los 60 y 70 de buscar terceras vías, de buscar ir por otros caminos, me parece que ha tenido un impacto fuerte, y con lo que se discute es eso, porque no es ser capitalista o anticapitalista, es buscar un modelo económico viable que incluya a toda la ciudadanía y que genere bienestar, ¿no? Me parece que las salidas van por ahí. Pero esto es como una alternativa entre dos extremos, ¿no? ¿Sos auténticamente liberal o sos colectivista? Sí, y además una lógica de pensamiento binario, ¿no? Que implica eso también, ¿no? En ir construyendo subjetividad, ¿no? Claro, sí, es dicotómica, polarizante, pero yo ahora me parece que va a cambiar eso, porque a Milei le sirvió mucho esa lógica hasta el domingo pasado, pero también me parece que esa lógica ahora ha encontrado un techo, y por eso se han salido a tejer alianzas. Y yo creo que hoy estamos volviendo la apuesta de hoy. Primero, a mí me da la impresión, por lo que se ha visto hoy, de que Milei ha terminado siendo absorbido, digamos, por el macrismo. O sea, ya ahora no es ya tanto una alternativa novedosa, ahora se está tratando de volver a la lógica que tuvimos en las elecciones de 2019, o en la elección del 2015, donde eran estas dos alternativas: kirchnerismo, antikirchnerismo, o una Argentina republicana contra una Argentina populista. Tratar de volver esa lógica, cuando esa lógica se estaba cambiando, estábamos viendo que estaba adquiriendo otro tipo de brújula. Bueno, lo que se está haciendo ahora es tratar de volver a esa lógica que nos orientó en el 2015 y el 2019. Massa está, el desafío que tiene es mostrar que lo nuevo es realmente él, porque que el cambio pasa por lo que está proponiendo cuando dice la grieta se murió, llama un gobierno de unidad nacional, está tratando de mostrar que el cambio pasa por él.
Milei cuando se alía con Macri y con Bullrich, yo no sé cómo puede impactar eso en el votante porque es todo tan impredecible, pero medio que está bajando la bandera del cambio, o la está reconfigurando. Entonces, no sé igual qué impacto puede tener, eso ya es pregunta para consultoras y otro tipo de estudio, no sé qué impacto puede tener en el votante, pero ha habido una reconfiguración, y estamos en esa disputa, como te decía cuando empezamos la entrevista, si vamos a tener las mismas dicotomías que tuvimos en 2015 y 2019 o vamos a una dicotomía nueva de acá al balotaje, o a un clivaje. Bien. Bueno, bárbaro, Pablo. Bueno, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos muchísimo la conversación y los desarrollos que fuiste haciendo, que obviamente nos sirven para seguir pensando. Así que bueno, un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Y queremos comprometernos para noviembre, para seguir conversando. A entera disposición. Buenísimo. Muchas gracias. Dale, perfecto. Entonces, bueno, te hablamos en noviembre, nos reencontramos ahí nuevamente, ¿sí? Dale, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias.